Los expertos creían que la década de los 2010 por fin sería una de prosperidad para América Latina, pero los años de fiesta dejaron a la región con una resaca. En esta edición de Efecto Naim, exploramos en qué fallaron los gobiernos y cuáles son las posibles curas. Además, un destacado analista nos cuenta cómo la creciente influencia de Asia en la cultura, política y economía global está moldeando el futuro. Y le revelamos qué tecnologías se habían dado por obsoletas, pero hoy están más vivas que nunca. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. América Latina es una región muy conocida por su volatilidad, por sus altibajos, periodos de auge y esperanza seguidos de periodos de caída, de decepción. Sin embargo, alrededor del año 2010, muchos pensaban que las cosas ya serían diferentes y que venía una década de prosperidad. Y además tenían razones para creerlo. Los niveles de educación estaban mejorando, el acceso a la tecnología abría nuevas posibilidades y la democracia finalmente parecía ser el régimen que la mayoría de los países de la región habían adoptado. Todo esto creaba las prometedoras condiciones que permitían suponer que una década después, es decir, en el año 2020, Latinoamérica habría alcanzado niveles inéditos de progreso social, de prosperidad económica. Y aunque muchas de las tendencias positivas en educación, en desarrollo tecnológico, en democracia se han mantenido, hasta se han profundizado, la realidad es que la región se ha como quedado. Considera este número. Al ritmo actual, América Latina habrá crecido en promedio apenas 2.2% cada año en los últimos 10 años. Eso está muy por debajo del promedio mundial, que es 3.8%. Y la situación política, como sabemos, no es mucho mejor. Ha habido todo tipo de problemas alrededor de la América Latina democrática. Tanto así que el director de la revista America's Quarterly, Brian Winter, argumenta que esta década será recordada como la década de la resaca. ¿Pero qué significa eso? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Y qué podemos hacer para que la próxima década no sea eso, sea una década mejor? En colaboración con nuestros amigos de la revista America's Quarterly y con la participación de su director, Brian Winter, le contamos cómo vienen las cosas. Miren. Lo llamaron el boom de las materias primas. Durante la primera década del siglo XXI, una subida dramática de los precios de recursos como la soya, el petróleo y el gas natural había dejado a América Latina en un periodo de auge sin precedentes. Para 2010, por ejemplo, se esperaba que la economía brasileña creciera en un 7,6%, el paso más acelerado para el país en más de 2 décadas. El pronóstico de todos es que dentro de pocos años Brasil será la quinta economía más grande del mundo. Los televisores y otros electrodomésticos de último modelo no duraban en los anaqueles. Los restaurantes estaban llenos, las autopistas abarrotadas de autos nuevos. Pero había indicios de que no todo iba tan bien. Así lo explica Brian Winter, redactor jefe de la revista America's Quarterly. No había construcción, no había puertos nuevos, no había escuelas, por lo menos en las dimensiones que uno esperaba. Eso fue una señal de alerta porque mostraba que el país estaba gastando esa bonanza no en la inversión, sino en el consumo. Y eso básicamente sacó lo que debería haber sido una fuente de crecimiento en los años posteriores. Si hubieran invertido un poco más durante ese periodo, hubiesen tenido como un shield, un escudo, una protección durante los años más difíciles. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien fue uno de los primeros en mostrar optimismo con respecto a la década de 2010, aseguró que América Latina ha sabido manejar las crisis mejor que las oportunidades. Y es que Brasil no fue el único país en abandonar las inversiones. Tanto gobiernos como consumidores en toda la región creían que la abundancia que caracterizó la primera década del siglo duraría mucho más tiempo y dejaron pasar oportunidades que permitirían un desarrollo duradero. Así, a inicios de la siguiente década, entre 2012 y 2013,
los precios de las materias primas se desplomaron, y con ello llegó lo que Winter define como la resaca, un periodo en el que América Latina ha luchado por recuperarse de los excesos y las expectativas poco realistas de la década anterior. Brasil y Argentina, y especialmente Venezuela, fueron los países que perdieron el control de su situación fiscal. Los países que pudieron ahorrar un poco más durante los tiempos buenos y mantener las cuentas ordenadas cuando las economías comenzaron a enfriarse al principio de esta década, fueron los países que sufrieron menos. Por ejemplo, Perú, Colombia, Chile, que tampoco fue una época de bonanza, pero por lo menos no fue tan negativa como lo que vimos en Argentina, Brasil y Venezuela. En medio de estas circunstancias, el descontento de la gente se disparó. Según la encuestadora Latinobarómetro, en 2010 un 30% de los latinoamericanos estaban satisfechos con la economía. Hoy día, esa cifra se ha reducido a la mitad. Pero este malestar también dio paso a uno de los mayores logros de la década, el movimiento anticorrupción. Líderes políticos y empresariales de toda la región, que hasta el momento habían sido considerados como intocables, acabaron en prisión. Hemos visto episodios en el pasado que si la economía crecía, la gente no decía no, pero todos roban, por lo menos la economía anda bien. No fue el caso esta vez y en parte, no quiero exagerar, pero creo que en parte por eso vimos tanta gente poderosa preso durante estos años. Y hay otra buena noticia. Los expertos aseguran que esta década de resaca tiene remedio. Si los años 2010 fueron conocidos como la resaca, esperemos que la próxima década sea como la cura, ¿no? La cura puede ser gobiernos que entienden cómo mejorar el ambiente de negocios y resolver ese problema de la falta de inversión. Mi preocupación es que si esos problemas no se resuelven, que podemos ver en la próxima década una recesión democrática y ya estamos viendo las primeras señales de eso en varios países. Además, América Latina debe combatir la desigualdad y la violencia que también afectan negativamente al crecimiento de la región. Pero estas soluciones no son particularmente nuevas ni atractivas para los políticos. Es por esto que el economista Mauricio Cárdenas señaló que en muchos países de la región el debate aún no parece estar centrado en los asuntos verdaderamente importantes. El Fondo Monetario Internacional prevé que la próxima década para América Latina iniciará con un crecimiento similar al actual de apenas 2,5% en 2020. Sin embargo, Winter asegura que gran parte del reto será aprender las lecciones de la década de 2010, pues la cura de esta resaca podría estar no solo en políticas más equilibradas, sino también en expectativas más realistas para los próximos años. América Latina con resaca. Ojalá se aplique el remedio para que no sea una resaca duradera. No se vaya. Al regresar a la pausa les voy a hablar del futuro, de un futuro asiático, es decir, de Asia. Ya verá de qué se trata. Le va a interesar. El siglo XIX fue un siglo europeo, un siglo de expansión de Europa, de la europeización. Las grandes potencias coloniales, Francia, España, el Reino Unido, dibujaron las fronteras del Nuevo Mundo y exportaron sus valores, sus ideas, sus sistemas. El siglo XX, en cambio, fue un siglo estadounidense, en el cual esta potencia lideró la expansión de su modo de democracia, su capitalismo, su fuerza militar, el emprendimiento y el entretenimiento. Y este siglo XXI es el siglo asiático, o al menos eso es lo que mantiene nuestro invitado de hoy. Su nombre es Parag Khanna y es un destacado analista y autor. Es fundador de la consultora FutureMap, que utiliza datos para generar pronósticos sobre las más importantes tendencias del mundo. Además, Khanna es autor de 6 libros sobre política internacional que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Su más reciente libro se titula El futuro es asiático, comercio, conflicto y cultura en el siglo XXI. En este texto mantiene que Asia está moldeando el mundo de la misma manera que Europa y Estados Unidos lo hicieron en siglos pasados. A continuación, Parag Khanna nos revela qué es lo que ha hecho Asia para ponerse en la posición de poder potencialmente dominar el siglo XXI.
¿Qué países están liderando el dominio de esa región en el escenario global? ¿Y qué significa todo esto para todos nosotros, para el resto del mundo? Miren. En 2018, la película Crazy Rich Asians o Locamente Millonarios recaudó más de $238 millones, convirtiéndose en la comedia romántica más taquillera de la última década. So your family is like rich? We're comfortable. Pero esta película tenía una peculiaridad. También era la primera en 25 años con un reparto compuesto en su totalidad por actores asiáticos. Este es solo un ejemplo de la creciente influencia de la cultura asiática en el resto del mundo. Así lo explica el autor de El futuro es asiático, Parag Khanna. Es fascinante ver cómo la cultura global se vuelve más asiática. Basta con mirar la cantidad de gente que estudia chino o que busca tratamientos de la medicina tradicional china, o la cantidad de gente que hace yoga o meditación, prácticas originarias de la India. Incluso vemos espacios de meditación en oficinas alrededor del mundo. Vemos que la gente se vuelve vegetariana para seguir una dieta más saludable, como en India. Quizás no es ninguna sorpresa. Desde Medio Oriente hasta Corea y desde Nepal hasta Filipinas, esta extensa región abarca a 4.400 millones de habitantes y el 40% de la economía global. Y las grandes compañías al otro lado del mundo dependen cada vez más de los enormes mercados asiáticos. En 2019, por ejemplo, las ventas de la marca de cosméticos L'Oréal en Asia superaron por primera vez a las ventas en su mercado de origen, en Europa. Y según Khanna, grandes empresas de automóviles como Renault, Volkswagen y BMW estarían invirtiendo en el desarrollo de autos que se manejan solos en Asia antes que en Europa o Estados Unidos. Pero, ¿podemos hablar de una región con potencias tan diversas como China, Rusia, India y Japón como una sola unidad en auge? Uno de los aspectos que ha facilitado que estos países puedan alcanzar el éxito de manera colectiva en las últimas décadas es que ha mantenido sus rivalidades y tensiones geopolíticas bajo control. Esto ha permitido que haya una creciente integración económica que beneficia a todos los países, porque Asia tiene economías que se complementan. Tiene ricos centros financieros, países con muchos recursos como el petróleo. Tiene centros industriales, tiene sociedades con grandes poblaciones de adultos mayores y sociedades más jóvenes, y cada vez hay más flujos demográficos entre ellas. Esta integración está siendo impulsada por tratados comerciales que además buscan conectar a Asia con el resto del mundo, como es el caso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, que vincula a países como Vietnam, Japón y Malasia con México, Perú, Chile y Canadá. China también busca aumentar su presencia global a través de gigantescas inversiones en infraestructura como parte de la iniciativa Nueva Ruta de la Seda. En la Patagonia, por ejemplo, los gobiernos de China y Argentina han firmado un proyecto conjunto de energía hidráulica, y en Kenia, China es un actor principal en la construcción de una importante vía férrea. Pero la creciente influencia de Asia va más allá del ámbito económico o cultural. Esta región cuenta con sistemas políticos variados, que no necesariamente son modelos a seguir para el resto del mundo. Pero según Khanna, todos estos países comparten una preferencia por líderes ejecutivos poderosos con una visión a largo plazo para modernizar al país, y allí puede haber importantes enseñanzas. Cuando observamos el escenario político occidental y vemos fenómenos como el Brexit o el triunfo del presidente Donald Trump, nos damos cuenta de que algo anda mal y quizá podemos aprender de cómo se hacen las cosas al otro lado del mundo. Los países asiáticos cuentan con un servicio civil sólido. Están entrenando a profesionales con doctorados en el análisis de data para recopilar información que pueda optimizar los servicios públicos. Tienen muchas iniciativas enfocadas en la buena gobernanza.
Todo esto es una señal importante del progreso nacional, incluso si estos países no se están democratizando tan rápido como quisiéramos. El ascenso de Asia no implica el desplazamiento de Estados Unidos o de Europa como potencias en el escenario internacional, sino que responde a un mundo cada vez más multipolar, en el que las inversiones y el talento asiático están jugando un papel primordial. Está por verse cómo otras regiones responderán a estos cambios, pues como argumenta Parag Khanna, esto es un capítulo de la historia global que apenas se está comenzando a escribir. El futuro según Parag Khanna, una perspectiva provocadora, reveladora, controversial del mundo que se nos viene. Y al regresar de la pausa cambiamos de tema. En nuestra sección de genialidades memorables nos vamos a Zimbabue, en África. Le vamos a dar un premio a un gobierno verdaderamente genial. No se vaya. Desde el siglo XVII, las pelucas han sido un símbolo del sistema judicial británico. Esta peculiar tradición se exportó a las antiguas colonias del Reino Unido y durante años se ha mantenido en muchos países que comparten lazos históricos con esta nación. Sin embargo, recientemente se ha dado un movimiento por dejar atrás estas pesadas e incómodas pelucas. Por ejemplo, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, ya los jueces no deben usarlas. Incluso en el Reino Unido ya no es un requisito que se utilicen en casos civiles o familiares. Pero el gobierno de Zimbabue quiere mantener esta tradición viva, cueste lo que cueste. Así que no nos quedó más remedio que reconocerlos en esta nuestra sección de genialidades memorables. Miren. En agosto de 2018, Emmerson Mnangagwa se juramentó como presidente de Zimbabue después de 30 años de dictadura. La ceremonia fue presidida por jueces que llevaban pelucas judiciales. Una tradición que Zimbabue ha mantenido incluso después de su independencia del Reino Unido y que el nuevo gobierno valora quizás con demasiado entusiasmo. Recientemente hicieron un pedido de 64 pelucas a Stanley Legal, una tienda británica especializada en uniformes judiciales. Pero no compraron las más económicas que ofrece la tienda, de unos $600. No. El gobierno invirtió en pelucas de pelo de caballo de $2,438 cada una, gastando cerca de $155,000. La compra de pelucas habría ocurrido durante un periodo de abundancia, según el gobierno. El ministro de Finanzas dijo en una entrevista que al país le han sobrado unos $100 millones al mes del presupuesto nacional durante los primeros meses de 2019. Esto, a pesar de que el país africano atraviesa la peor inflación desde 2008. Quizás podrían haber invertido ese dinero en esfuerzos para enfrentar la tasa de desempleo del 90% o para aliviar la situación del 72% del país que vive bajo nivel de pobreza. Las críticas, por supuesto, llovieron en redes sociales y los usuarios no tardaron en destacar que las nuevas y lujosas pelucas no han hecho nada para mejorar la situación del país. De hecho, el mismo presidente ha expresado su frustración con la lentitud de las cortes para lidiar con casos de corrupción. Quizás al nuevo gobierno le convendría invertir más en reformar el sistema judicial y menos en los peinados coloniales. Genios que despilfarran el dinero de un país muy pobre para mantener los vestigios de un pasado colonial vivo, aunque ya está muerto. ¿Quién sabe cuánta corrupción hay detrás de esta compra de pelucas? En fin, si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, hablemos de tecnología. Pero no de las nuevas tecnologías que están transformando el mundo y moldean el futuro. Nada de inteligencia artificial, de modificación genética, ni de realidad aumentada. No. Más bien les voy a hablar de tecnologías que usted seguramente piensa que ya se acabaron, que ya están obsoletas. Pero para nuestra sorpresa, siguen vivas. Miren.
Cada año, desde 2008, aficionados de todas las edades celebran el Día de las Tiendas de Discos alrededor del mundo. Y es que tecnologías como los vinilos, que vivieron su época de oro hace décadas, están cautivando incluso a las generaciones más jóvenes, impulsando una moda retro con buenas noticias para los productores. El sistema de información Nielsen Music registró un récord histórico de ventas de casi 17 millones de discos en 2018. Las ventas de cassettes en este siglo aún no han superado los niveles de la década de los 90 en Estados Unidos, cuando en un solo año se llegaron a vender 246 millones de unidades, pero han estado aumentando. En 2018 se vendieron 219,000 cassettes, un incremento en las ventas del 23% con respecto al año anterior. Hoy, empresas como la francesa Mulan exportan cassettes a más de 30 países prometiendo mayor calidad. Nuestra fórmula química es más evolucionada que lo que se hacía cuando había producción de masa, y eso finalmente permite una restitución del sonido mucho más fiel al artista. La empresa japonesa Fuji también optó por dotar de nuevas cualidades a cámaras antiguas como las instantáneas. En 2016 sacó una versión híbrida que permite almacenamiento digital. Pero no se trata solamente de moda o nostalgia. Una encuesta mundial realizada en el 2017 confirmó que de 200 empresas con más de 500 empleados, el 82% aún usan el fax. Para muchos sigue siendo un método más barato, seguro y confiable para el envío de información que las tecnologías digitales. Ya lo ve. Piense dos veces antes de declarar la muerte de algún producto o tecnología, pues podría reaparecer o seguir existiendo por muchos años más. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.